Estamos en Cluj-Napoca, la capital de Transilvania, y aquí vamos a conocer a Pepe, un aragonés que desde hace unos meses es el director de la consultora Nervia. Hola, muy buenos días, Pepe, ¿verdad? Bien, bienvenido. ¿Qué tal? Welcome to Rumanía. Welcome to Rumanía, exacto. Bueno, Pepe, que tú eres zaragozano. En realidad soy de Fraga, lo que pasa es que he vivido en Zaragoza desde los 20 años, desde que terminé la carrera. En enero cambié de empresa, cambié de país, de cultura, de lenguaje, no de amigos, porque los amigos obviamente y la familia están donde están, y eso no se pueden olvidar, pero sí ha sido un cambio radical que aún me cuesta aterrizar un poco. Por aquí soy el director de Nervia Consulting, nos dedicamos a consultoría, a asesorar un poco a las empresas que quieren venirse a instalar aquí a Rumanía, ayudarles un poco en todo lo que necesitan. Pero si quieres subir te lo explico arriba más tranquilamente. Entonces, de las empresas que se interesan por venir a Rumanía, ¿también hay aragonesas? Sí, sí, hay empresas aragonesas, sí. Hay varias empresas aragonesas y además somos representantes exclusivos en Rumanía de Arex. Ten en cuenta, por ejemplo, que yo antes en España, hasta el año pasado, dirigía un grupo de empresas que tenía unos más de 300 personas. Y aquí tengo pues a 2, 4, 6, 10 personas aproximadamente, 10 o 12 personas, hay 2 abogados y ingenieros y cuesta, casi me pesan más estos que los 300 de Zaragoza. Parece como si Drácula aquí en Transilvania se les hubiera chupado la sangre y se hubiera quedado sin, pues algo parecido. Y reconozco que los rumanos tienen mucha facilidad para aprender los idiomas extranjeros, no así los españoles, me considero muy torpe. Bueno, pero tú eres de Fraga, o sea, fragatino, sabes hablar. Fragatino, sí, claro. Y alguna palabra yo creo que se parece bastante al rumano. Iguales, incluso hay algunos que son iguales, como nas, por ejemplo, nariz es igual en rumano que en fragatino. Ou, que es huevo, pues también es igual en fragatino que en rumano. Bueno, seguro que si nos damos una vuelta por Cluj-Napoca encontraremos alguna similitud más con Aragón o con Fraga, aunque sean dos mundos muy distintos, ¿no? Sí, algo puede que encontremos. No te casques mucho, pero sí, algo sí. Vamos a dar una vuelta. Un día que pasaba por aquí me encontré con la estatua de San Jorge. Curiosamente de San Jorge, y incluso me intenté quedar a leer la leyenda, pero no pude, está en latín y ya no pude leerla, pero me chocó ver aquí San Jorge con el dragón. Y a Fraga también es un día muy especial, el día 23 de abril, correcto, que se celebra, sí, el día de la Faldeta, la Dona del Esfaldete, sí, que ya no queda una, me pareció, no sé si queda una tampoco ya. ¿Tú eso lo has visto? Sí, a mujeres con faldetas, yo lo creo que sí. E incluso he visto hacer moños que se hacen aquí detrás, que se hacían aquí detrás con unas trenzas largas que luego se enrollaban aquí detrás, y yo lo creo que he visto muchas veces en Fraga. ¿Y te da tiempo de pasar por Fraga ahora? Pues no, en Fraga tengo poca familia ahora. Tengo a mis tíos y tengo a mi primo, que es Juan Arnau, que es de la discoteca Florida, pero vamos, cuando estoy allí, pues sí que voy a verlos, sí. Pues esto es el centro de Cluj, el centro de Cluj-Napoca, lo que más se puede parecer a nuestra independencia, a Paseo de Independencia. La han hecho peatonal ahora y la van a hacer más peatonal todavía. Y aquí están las tiendas, las más importantes y es Paseo de Independencia, ya que lo nombras, es de los sitios que la gente que vive en Zaragoza luego echa de menos cuando se va, ¿no? Sin duda, yo lo traería aquí de golpe, o sea, a lo bruto, me lo pondría aquí en medio, con los vales de tapas incluidos. Una vez pedí en Valencia, en Bucarest, en un restaurante que se llama Valencia, una paella, pero no se parecía en nada a una paella, era una porquería integral. Mira, ves, otra de las cosas curiosas es que las cervezas aquí son gigantes, gigantes, son de medio litro. De medio litro. El agua es curioso también, porque si pides simplemente agua, es siempre con gas. Si la quieres sin gas, tienes que pedirla a propósito, así como al revés de España. Mira, te voy a enseñar una cosa que es curiosa, es el tema de los billetes. El tema de la moneda aquí, que son los leis, son de plástico, o sea, no se pueden romper. Dinero plástico, no es tarjeta de crédito. No se pueden romper, por mucho que estires, bueno, si fuerzas mucho sí, ¿no? Y lo metes en el agua y tal cual, o sea, que les es igual. Sale seco. Bueno, seco, claro. Sí, lo quitas, pero no, sí, aunque lo metas en la lavadora no se te estropea el billete. No hay ningún problema. Aquí tengo curiosamente billetes de los viejos, porque cambiaron la moneda hace un par de años, me parece, o algo así. Y antes había millones de leis. Y esto concretamente son 100.000 leis de los viejos, que son 10 leis de los nuevos, perdón. Curiosamente me pusieron al llegar aquí a Rumanía, mi primer viaje que hice, me pusieron una multa del radar. Me cogió el radar, me puso una multa
y no me enteré yo que había tantas radas en Rumanía, no lo tenía previsto. Y cuando me paró el guardia, me dijo que eran 1 millón de leyes. Al decirme 1 millón de leyes me quedé cuadriculado, digo, hostia, 1 millón de leyes, ¿cuántos euros son? Y luego ya me dijo que eran 100, el equivalente a 100 leyes de los nuevos, que eran unas 4.000 y pico pesetas o menos de 30 euros de España, ¿no? Oye, y hablando de coches, una cosa que me está llamando mucho la atención en Rumanía es que aparcan casi todos encima de la acera. Es que se puede. Se puede. Mientras no lo prohíba la legislación, se puede. De hecho, hay señales, y seguro que por aquí hay alguna, allí concretamente hay una, donde pone que se puede aparcar en la calzada y no encima de la acera. Pero si no lo pone, es que se puede aparcar encima de la acera. En Bucarest, por ejemplo, lo peligroso son los peatones, porque muchas veces tienes que bajar de la acera, porque no tienes sitio en la acera para poder circular, tienes que bajar a la calzada para poder seguir andando, porque están todos los coches aparcados encima de la acera. ¿Y los baches? Los baches. Baches hay 50.000, hay que tener un cuidado excesivo. Mira, estos incluso tenían las bombillas de Navidad, y seguramente las aguantarán hasta las Navidades que viene. He visto en algún sitio que ponía todavía Feliz 2008, con el 8 medio colgando, digo, bueno, pondrán luego el 9 para aventurar, pero sí, cables hay muchísimos, una barbaridad. Yo creo que en las fotografías de las postales los cables los quitan, los retocan con Photoshop o algo así, los quitan, pero sí, están teniendo cables, sí. Una cosa que me ha sorprendido de ti, Pepe, es que te he visto muy aventurero, porque no sé si todo el mundo con 51 años decidiría venirse a un país tan diferente. Pues no creo que sea fácil. De hecho, siempre he sido un poco aventurero. He estado en India 9 veces, he estado en Tailandia, en Taiwán, en Hong Kong, en Colombia, en Costa Rica. A veces me he ido con una mochila sin saber casi de dónde iba. Y para venir aquí, sí, algunas veces me han preguntado que tenía muchas narices, y digo, quizá no muchas narices, sino poco conocimiento lo que tengo para poder venir aquí. Pero bueno, estoy aquí y estoy bien, es que estoy a gusto y estoy bien, sí. A mí me dices vete a trabajar a París y te diré que no, o Frankfurt o Londres no me atraen. Siempre me ha traído más los países menos desarrollados que España. Bueno, me considero ciudadano del mundo, lo que pasa es que uno es aragonés y lo tendrá que ser siempre hacia la médula, ¿no? Pero tampoco tengas ahí tanta diferencia, aquí hay gente... Cabezudos a veces somos todos. Bueno, Pepe, llega el momento de despedirnos. No sé si antes quieres mandar algún recuerdo a alguien desde la lejana Rumanía. Siempre hay gente a la que se quiere y se echa de menos, ¿no? A mi hija María, a mi madre, a mis hermanos, a los amigos, por supuesto. Y también quería darle un abrazo especial a una persona sin la cual no estaría aquí hoy, que es el presidente de Nervia, José María Budé, que está un poco delicado y quería darle un fuerte abrazo para él personalmente. Y luego también Alberto y Miguel Ángel, también son todos mis jefes, pero vamos, especial a José María Budé, que se lo merece. Bueno, pues de nuestra parte que se recupere José María. Muchas gracias. Y a ti, Pepe, gracias. A vosotros por venir. Suerte con tu aventura en Rumanía, que seguro que sale muy bien. Muchas gracias. Y ya sabes, si pasas por Zaragoza otro día, sí, tú nos avisas. Pasaré, por supuesto. Seguro que sí. Gracias. Hasta pronto y gracias. Adiós. Hasta luego.